Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas. En la presentación que me hacía Luciano, me mencionaba como licenciado en Economía, lo que soy, también periodista y periodista especializado en temas económicos. La verdad que a esta altura, lo que ha pasado en las últimas 2 o 3 décadas, no sé cuál de las dos profesiones es más peligrosa. Pero bueno, eso queda después a consideración de cada uno de ustedes. Entonces va a haber una mezcla entre algunas visiones, una mirada con criterio periodístico vinculado con el periodismo económico y también una lectura sobre los aspectos económicos e históricos de este acuerdo o este proyecto de ley que está en discusión. Es importante abordar algunas cuestiones históricas conceptuales de la relación de Argentina con el endeudamiento para encuadrar el debate sobre el litigio de los fondos buitres y la propuesta que se está tratando sobre este tema. Porque está íntimamente ligado el litigio con los fondos buitres con el tema del endeudamiento. Por eso, cuando uno escucha a funcionarios del gobierno, incluso a muchísimos de los expositores o a interesados vinculados con este tema, inmediatamente aparece el tema del endeudamiento, la posibilidad de salir a colocar deuda tanto del sector privado como del sector público nacional y provincial. Por lo tanto, no es irrelevante hacer un marco histórico para comprender la relevancia de esta decisión para conocer las consecuencias de una determinación con una mirada de corto plazo que se presenta siempre con una lógica financiera, pero que tiene efectos en el mediano y largo plazo en términos económicos y en términos sociales. Por eso es muy importante hacer una caracterización del endeudamiento en Argentina. Y cuando hablo del endeudamiento, insisto, porque cuando se habla de terminar con el litigio de los fondos buitres, aparece inmediatamente esta idea, esta proposición, este objetivo de salir a colocar emisión de deuda, o sea, emitir deuda. Y por consiguiente, reiniciar un ciclo de endeudamiento creciente para la Argentina. Entonces, resulta fundamental conocer cuál ha sido el recorrido de la deuda externa argentina, porque tiene rasgos similares a lo largo de toda su historia. Desde el primer empréstito otorgado por los ingleses de la Baring Brothers en 1824 hasta el megacanje de deuda diseñado por Domingo Felipe Cavallo en 2001, que fue la última estación previa al default. Las características históricas del endeudamiento argentino fue el pago de sobretasa de las tasas de interés, operaciones financieras poco transparentes y corrupción de banqueros y funcionarios, definición de cláusulas de condicionalidad de la política interna por parte de bancos acreedores primero y del Fondo Monetario después, organismo que actuó como auditor de los acreedores, el desvío de fondos obtenidos de los préstamos hacia otros objetivos no previstos al momento de solicitar el crédito externo, la aplicación irregular de los recursos obtenidos y ser el canal de alimentación para la especulación financiera y esto es un punto clave, la fuga de capitales. El ciclo de endeudamiento en Argentina, iniciado en la dictadura de 1976 y que ahora se quiere reiniciar un nuevo ciclo de endeudamiento, ha servido la deuda para implementar una reestructuración económica y social del país en forma regresiva. Entonces, ese nuevo régimen que a lo que se aspira con el nuevo endeudamiento, los rasgos históricos en la Argentina muestran que ha sido regresivo y ha afectado en términos negativos a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas, porque el ciclo de endeudamiento externo definió un cambio estructural de la redistribución del ingreso,
con dos sectores perjudicados: los trabajadores y los empresarios nacionales, los pequeños y medianos empresarios nacionales. Entonces, a lo largo del último cuarto del siglo XX, dejó como sedimento el siguiente aprendizaje. Primero, el financiamiento internacional fue funcional a las necesidades de los acreedores. Segundo, el endeudamiento externo, lejos de contribuir al desarrollo productivo, que es lo que se plantea, un endeudamiento, un nuevo ciclo de endeudamiento para mejorar las condiciones de crecimiento. El endeudamiento externo, lejos de contribuir al desarrollo productivo, sirvió para reestructurar deudas, transferir utilidades de las multinacionales, formar oligopolios o monopolios, facilitar la compra de activos nacionales por capital del exterior y acelerar la fuga de capitales. Tercero, la imposición de condiciones de ajustes económicos para garantizar el repago de la deuda, que condujeron a un profundo deterioro sociolaboral. Y por último, cuarto, los organismos internacionales de crédito, el Fondo Monetario y Banco Mundial, que nacieron en Bretton Woods para ayudar a los países con problemas en el avance de pago, ese propósito terminó desdibujado y ambos organismos se transformaron en auditores de la comunidad financiera internacional. El crédito, como bien se sabe, porque esto es lo que siempre se plantea cuando se habla del crédito externo, es una herramienta necesaria para la economía. Y la refinanciación de los vencimientos forma parte del ciclo normal de su funcionamiento. El endeudamiento con fines específicos para financiar la expansión de infraestructura, mejorar la competitividad de la economía. Sin embargo, en la Argentina se ha demostrado que el endeudamiento, este endeudamiento creciente, fundamentalmente ha servido para financiar la fuga de capitales. Se quiere recomenzar un nuevo ciclo de endeudamiento para financiar la fuga de capitales. Y por último, en este marco histórico, el problema no es estar o no en los mercados, sino en cómo estar. Específicamente, dado este encuadre, vale, y quiero ser sincero, empezar por la conclusión. Este acuerdo con los fondos buitres, que sería el puntapié inicial para reiniciar un nuevo ciclo de endeudamiento creciente para la Argentina, no es conveniente tal como ha sido presentado. Existen razones históricas, sociales, económicas y políticas de largo y de corto plazo que muestran que este acuerdo significará más costos que beneficios. Y cuando hablo de más costos que beneficios, no hablo con la lógica de costos financieros, porque si hay una decisión que se tiene que tomar, no es con la lógica financiera, sino que es con la lógica del desarrollo nacional. Algunos puntos para aclarar. Los buitres estaban antes que el 2005. Los buitres no nacen con la Argentina. No es la primera experiencia de los buitres el caso argentino. Y además, los buitres no nacen a partir de la ley Cerrojo. Hay que leer el prospecto de emisión de los bonos del 2005, donde se aclaraba precisamente el riesgo que implicaba los buitres, el riesgo para los que querían ingresar al canje. Argentina, otro aspecto. Argentina no desconoció la sentencia, el fallo del juez Griesa, simplemente cuestionó sus condiciones abusivas hacia un país soberano. Entonces, como les decía, este acuerdo no es conveniente. ¿Por qué? Primero, no es cierto que si no se aprueba este acuerdo, necesariamente hay que hacer un ajuste mayor. En política económica no existe una sola receta. La inevitabilidad del ajuste, como era inevitable la mega devaluación,
son decisiones de política, son decisiones de política económica, en base a una concepción ideológica y política, y legítima concepción ideológica y política de hacer el ajuste o no hacer el ajuste, de ir a una megadevaluación o no ir a una megadevaluación. La economía, como definición, si quieren, no es una definición académica, ya que a veces las definiciones académicas, la verdad, poco sirve para la comprensión de los fenómenos económicos. La economía es un espacio de disputa de poder, es un espacio de disputa de poder de cómo se distribuye la riqueza. Y un espacio de disputa de poder de cómo se distribuye la riqueza entre diferentes sujetos sociales que tienen intereses contrapuestos. Y por lo tanto, en la economía hay tensión y siempre va a haber tensión y va a haber tensión permanente. Una de esas tensiones es con los fondos buitres. Ahora bien, la definición de esa tensión es política en función a cuál de los sectores se quiere beneficiar. Porque si la economía es un espacio de disputa de poder, hay intereses contrapuestos y entonces después la decisión de política es, bueno, ¿a quién se beneficia? Queda claro, y ya no porque lo digamos acá en Argentina y que pueda haber controversia, que este acuerdo es impresionantemente favorable a los fondos buitre, y lo dicen todos los medios financieros internacionales, no los locales. Existen opciones. Además, es conocida, existen opciones a que si no es esto, es el ajuste o un mega ajuste. Porque es conocida la estrategia política de la extorsión. ¿Es el acuerdo o el caos? En este caso sería más ajuste. Y es conocida esta estrategia que se desplegó con intensidad durante décadas pasadas. Por ahí aquí hay algunos de los legisladores que participaron durante la década del 90, o no, pero sí tienen que tener conocimiento, que se hablaba que había que aprobar las leyes de privatizaciones, si no, el caos. Había que aprobar la ley de flexibilización laboral, si no, el caos. Había que aprobar la ley de déficit cero, si no, el caos. La salvación o el caos. Y paradójicamente fueron aprobadas para la salvación y terminó en un caos económico, político y social. Segundo, no es cierto que habrá una lluvia de dólares y recuperación de la confianza. No hay que hacer mucha historia. Esta cuestión de que los economistas que primero se presentan, o los expertos en finanzas, o incluso los que están a favor de las propuestas, siempre hablan primero técnico y después habla de algo que no es fácil de medir, que es la confianza. Esto va a generar confianza. Y digo que no hay que hacer mucha historia vinculado con esta cuestión gaseosa de la confianza, porque no hay que ir muy lejos, sino a estos últimos meses. El desarrollo del mercado de cambio de estos 3 meses es una prueba contundente que ese shock de confianza no se registró. Por el contrario, se perdieron 2.500 millones de dólares de reservas y no hubo esa lluvia de dólares fruto de ese shock de confianza. Y en los mejores meses de un nuevo gobierno, luna de miel, apoyo empresario, apoyo de los mercados. O sea que no es cierto de que va a haber un shock de confianza. Porque la verdad que en la economía, y esto vuelvo a reiterarlo, es una disputa de poder, son relaciones de fuerza que se dan. No es una cuestión de voluntad. Tercero, el endeudamiento es este nuevo ciclo de endeudamiento, cualquier tipo de endeudamiento externo, es para atender el sector externo, la restricción externa, no es para aliviar el déficit fiscal. El sector externo necesita dólares, las cuentas públicas, nacionales y provinciales, necesitan pesos. Además, endeudarse para gastos corrientes, como seducen a las provincias, es la peor estrategia de endeudamiento. Y además es el adelanto de una crisis de insolvencia futura.
Cuarto, no es cierto que se baje sustancialmente la tasa de interés del endeudamiento. Seguirá en niveles elevados, como está previsto, de 7 al 7,5% para un nuevo endeudamiento. Si existe ese shock de confianza, si existe que el mercado se alivia porque se va a cerrar el conflicto con los fondos buitres, ¿por qué cobran esta tasa tan elevada? Porque no es el bono que van a recibir los fondos buitres, van a cobrarlo en efectivo. Entonces, si va a salir a colocar a Argentina al mercado y el mercado va a estar contento, alegre, porque hay confianza, teóricamente deberían exigir una tasa de interés más baja. Quinto, el debate no es si hay que terminar el litigio con los buitres o no, sino cómo cerrar ese capítulo con los buitres. Y Argentina había avanzado mucho y los buitres no estaban cobrando. No hubo negociación. Lo dicen todos los medios financieros internacionales. Acá no hubo una negociación. Recién estaba comentando el expositor anterior que al fondo buitre Paul Singer, el que lideró la estrategia de hostigamiento a la Argentina con un lobby externo e interno, tergiversando la situación argentina, se le va a pagar todas las costas y los gastos judiciales hasta 235 millones de dólares. Sexto, el acuerdo deja abierta la posibilidad de nuevos juicios. No hay una muestra contundente que no habrá nuevos juicios. Entonces, ¿cómo se puede sentenciar que con esto se termina los litigios de los fondos buitres? O se termina el hostigamiento de los fondos buitres a la economía argentina. Ya hubo hoy una expresión del representante de los bonistas italianos que entraron en el canje 2005-2010. Séptimo, se dice que se cierra el capítulo de litigios, pero solo están incluidos el 85% de los que estaban en el litigio. Y el resto, ¿se va a hacer otra ley cerrojo para el resto? Cuando se cuestiona esa ley cerrojo, ¿qué es lo que se va a decidir sobre el resto que no acepte? Octavo, este acuerdo violenta la soberanía nacional. Cada uno puede tener un concepto más estricto o más liviano sobre soberanía nacional, pero podemos llegar a un acuerdo de algunas cuestiones simples sobre soberanía nacional, de que las decisiones soberanas de un país no son cuando se fijan las condiciones o son impuestas por un juez que no es de este país, el juez Griesa, que antes ordenaba lo que tenía que hacer el Poder Ejecutivo y ahora dice qué tiene que hacer el Congreso Nacional, fijando plazos y a la vez definiendo que este acuerdo va a estar vigente, pero sí el Congreso deroga 2 leyes. Noveno, y ya voy terminando. La emisión de los bonos reitera un error de gobiernos anteriores en emisión de deuda. La cesión de la soberanía jurídica. No se aprendió nada después de todo lo que ha padecido la Argentina, el poder político, el empresariado, los sectores del trabajo, el mundo de las finanzas, de que la nueva deuda para pagarle a los fondos buitres va a tener legislación de Nueva York. La excusa es la tasa de interés. Excusa. Hubo colocaciones de deuda con legislación argentina y no había diferencias con la tasa de interés de un bono similar con legislación extranjera. Por último, el Congreso lo pone en una situación de subordinación. No es un debate justo y equitativo. La negociación, el gobierno ya la tiene cerrada con los fondos buitre y se le pide al Congreso su aprobación solo contra promesas de un futuro mejor. Confiar en las finanzas globales para mejorar las condiciones de vida de la población, de los sectores más vulnerables, es inocente, o una decisión deliberada para
para beneficiar al mundo de las finanzas. No se trata de ignorar la existencia del mundo de las finanzas, pero sí establecerle límites si el objetivo a alcanzar es el bienestar general. El acuerdo buitre es oneroso, no evitará el ajuste, incrementará los costos de financiamiento, someterá la política económica, significará abrir la puerta para el regreso al Fondo Monetario Internacional, a auditar la economía nacional y por consiguiente a establecerle condicionalidades. Se perderán márgenes de autonomía de la política económica. Por eso, y para cerrar, creo, humildemente, no es un acuerdo conveniente para el desarrollo de la economía argentina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, señor Zayat.